Qué bien, qué importante es tener en cuenta estos conocimientos, incluso para sopesar la realidad que uno vive en el país y poder tener un mejor entendimiento de las cosas sobre la política e incluso, como decía Ronald, poder tener un mejor voto. Antes de finalizar, yo sí quisiera, desde la profesión que tienen ustedes, cómo visualizan las elecciones en general, cómo las están viendo, cómo ven los personajes. Me gustaría si han tenido ustedes algún tipo de balance sobre los perfiles que ya aparecen, bueno, lo que podemos hablar, ¿no? El propio presidente, Luisa González, Topic, Tabachi, Leonidas Issa, Rabascal, etcétera. ¿Cómo ven ustedes el panorama para las elecciones del 2025? Bueno, desde mi punto de vista personal en la consultoría política, y lo he venido diciendo en diferentes medios, estas elecciones tienen algo parecido a las elecciones anteriores, Ya. pero algo que yo reflejo, que estas elecciones son ganables para cualquier candidato que tome en serio su campaña. Ya. Ahora, hay que también definir que gobierno tiene un paso adelante por ser gobierno con la maquinaria gubernamental y publicitaria, Claro. pero también no hay que desmerecer dos grupos políticos muy fuertes. El primero, que es el correísmo, que es donde radica, creo que su mayor fuerza política en lo que es la región costa, y por otro lado, el movimiento político plurinacional Pachacuti, que su voto radica pues parte de la sierra y gran parte de la Amazonía. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros vemos en estas audiencias, creo que cada candidato lo que le tocará hacer es primero reconciliar su proyecto de gobierno con sus bases. Ya. Eso le ayudará a tener adeptos políticos, le ayudará a fortalecer sus estructuras políticas para poder, yo creo que lo más difícil no es ganar las elecciones, sino pasar la primera vuelta, que eso es lo más crucial. ¿Ya? Ya. Y segundo, que deban entender la dinámica de las alianzas que se vayan a generar en este momento, son tan importantes, son fundamentales para poder pasar en esta primera vuelta. Entonces, ¿por qué digo que son ganables? Hay una lógica muy clara y creo que hemos visto la competitividad de los candidatos, que a lo mejor unos no tienen el voto representativo más allá del 1%, y yo pienso en lo personal, creo que no llegan a cubrir el balance que a lo mejor les califica como candidato ante el Consejo Nacional Electoral. Pero sin embargo, al tener más de una docena de candidatos, nos da a entender de que hay una posibilidad de que cualquiera de estas personas haga una campaña seria, una buena campaña, primero con dos elementos importantes. Primero, desmarcarse del tema de la polaridad política, que hay un ejemplo muy claro, verlo al presidente Noboa cómo llegó sin estar enmarcado en una polaridad política. Y segundo, considero muy acertado, sobre todo en las campañas de territorio, es que los candidatos deban generar propuestas creíbles y no propuestas demagógicas, porque creo que esta vendría a ser una elección para el elector, saber votar por quien genere una propuesta sumamente realista, pero que sea medible, porque lamentablemente hemos visto que han prometido casi todos el oro y el moro, y ese Claro. ha sido el problema de la gran desconfianza. Es más, algunas de las encuestadoras pasan del 45% de las personas que todavía no se han identificado con los candidatos. Y eso es lo que me preocupa, que ante esa indecisión puede surgir que cualquier candidato que pueda estar en segundo, tercer y cuarto lugar pueda llegar a remontar. Ya Sí. dependerá de las estrategias, dependerá hasta dónde ellos puedan desarrollar su techo electoral, pero lo cierto es que estas elecciones pueden ser ganables para cualquiera de los candidatos que están entre los primeros cuatro puestos. Es decir, Ronald, en pocas palabras, no, o sea, olvidarse de pelearse con Correa, porque Correa siempre ha sido como el target de medición, creo yo, ahí en torno a los candidatos. O sea, si un candidato tiene chance de olvidarse de Correa y empezar a trabajar en sus propuestas, eso ya marcaría por lo menos algo distinto, porque ya ahorita se ha vuelto tan común que cualquier candidato venga es culpa de Correa, un tema que ya nos tiene bastante fastidiados. Entonces sería la primera recomendación, olvidarse de Correa. Mire, no creo que sea tanto olvidarse de Correa. Yo creo que aquí tenemos que separar en varios segmentos el tema de la opinión pública. Por ejemplo, si se les pregunta a los jóvenes,
de 16 a 22 años, por decir un ejemplo. Son jóvenes que a lo mejor no tienen un mayor nivel de conocimiento acerca de la gestión de gobierno de Correa en sus 10 años. Claro. Pero si se le pregunta a un público de 40, 60 años sobre la gestión del gobierno de Correa, tienen mayor número de nivel de conocimiento. Yo creo que el expresidente Rafael Correa sigue siendo el principal capital político para el candidato que represente la Revolución Ciudadana. Y evidentemente, claro, eso le va a sumar. Pero creo que más allá de eso, habían perfiles que me parecía que a lo mejor podrían aportar un poco más allá del perfil actual que en lo que está. Yo creo que es necesario tomar en cuenta ese tema, pero sin embargo, bueno, la decisión del buró político debió haber tomado en base a sus intereses, en base a sus propias mediciones, pero desde mi punto de vista, desde mi experticia como consultor político, pienso yo que habían algunos perfiles interesantes que podrían a lo mejor darle una, por decirle así, una refrescación, un refresco, por decir, refrescar la imagen, disculpe el término de tantas palabras que he visto, resolvido, afrentarse y todo lo demás, hasta a uno se le contagia este tema. Refrescado. Entonces creo que refrescado. Entonces es necesario que debieron haber tomado en cuenta ciertos perfiles que podían refrescar ese tema de la imagen. Por ejemplo, una prefecta Paola Pavón, que es un perfil donde tiene una gestión muy aceptable. Creo que la imagen de Pepe Serrano, que lo he venido conversando con varios consultores políticos, que podía haberle sumado algunos otros puntos a favor del tema del correísmo, me parecía algo interesante. Entonces yo creo que es necesario también, sin desmerecer la decisión que tuvo Revolución Ciudadana, es ver cuáles fueron sus objetivos claves para seguir eligiendo. Es más, hasta el mismo Andrés Arauz podría decirse que tiene un poco más de nivel de conocimiento que la propia Luisa González. Entonces, yo creo que respetando la decisión de ellos, creo que era muy necesario profundizar este tema y ver cuál de estos perfiles podría sumarle, sobre todo en esta competencia electoral en los actuales momentos. Y creo que, por ejemplo, en el caso de Pepe Serrano, que era un perfil con experiencia, que ha venido trabajando en el gobierno de Correa, tenía la experticia en materia de seguridad que podría sumarle algunos puntos. Claro, los tiempos cambian. No es lo mismo el 2010 que en el 2020, 2022. Entonces, habría que ver qué pasa en ese sentido. Pero bueno, son las decisiones del buró y son ellos los que tendrán que afrontar esta situación dependiendo de los resultados que se den en estas elecciones. Así es. Gracias, mi querido Ronald, por haber estado con nosotros en este espacio para ir conociendo un poquito más de las situaciones, y la gente que esté interesado en el Congreso, en esta actividad, pues ya saben, pueden participar, es totalmente gratuito. Ronald, nos vemos. Tus palabras para despedirnos. Bueno, pues solo decirle a las personas que vayan al Compolfest, pueden inscribirse en www.consultoreslatam.com, van a llenar un formulario de información y bueno, con eso están inscritos y la próxima semana se les notificará tanto correos electrónicos como en WhatsApp para que puedan ingresar pues a este Festival de Comunicación Política que serán 3 días. Qué bien, nos vemos, Ronald. Chau, chau.